El Señor, Evangelio según San Juan 17, versículo 15, gloria a Dios. ¿Me dan un amén cuando ya lo tengan? Gloria a Dios, son buenos para la esgrima, ¿eh? Gloria, creo que no se les ha olvidado. Amén. 17, versículo 15, amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice la palabra: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bendito Dios, glorifícate a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a entrar de lleno al mensaje. El mensaje que el Señor, muchos, hace un rato que mi esposa empezó a hablar, dije, creo que me quiere ganar el mensaje, ¿no? Me quiere quitar la predicación. Aleluya. Mire, hay algo que nosotros estamos viendo en estos tiempos, que se han olvidado del concepto verdadero de lo que es el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Muchos lo han tomado, hermanos, como un día de vacaciones, otros lo han tomado como un día de ritos religiosos, y a la verdad, hermanos, yo me asombro mucho, hermanos, cómo hay ministros o pseudo ministros o pseudo iglesias que se ponen a hacer ritualismos que el mismo Señor Jesucristo los clavó en la cruz. Todos los ritos judíos fueron clavados en la cruz, todos. Hablemos del lavamiento de pies, hablemos de la Pascua, hablemos de todo. Dice, el libro de Gálatas lo dice, no lo digo yo. En el libro de Gálatas dice que Él crucificó en la cruz todos esos rudimentos. El Señor nos hizo libres. A nosotros como pueblo gentil, nosotros ya no podemos participar de esas cosas porque somos gentiles. Los judíos, yo me he altercado con ministros y me dicen, oiga, pero ¿por qué si el Señor lo hizo? Ok, sí lo hizo, pero lo hizo en la ley. Cuando el Señor Jesucristo exclamó en la cruz, todo está consumado, ahí se acabó todo lo que es ritos. Y el apóstol Pablo nos enseña a través de los evangelios, a través de las cartas, podemos ver claramente desde el libro de los Hechos, en todas las cartas pablinas, Santiago, Pedro y todas esas cosas, ellos eran judíos y hacían ciertas cosas que eran como judíos. Cuando el apóstol Pablo llega a Galacia, se encuentra con Pedro, e incluso le llamó fuertemente, le llamó la atención y le dijo, ¿por qué quieres tú hacer judaizar a los gentiles? Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué quieres que los gentiles vivan como judíos? Entonces dice que se pusieron de acuerdo y dice, pues me parece muy bien tu argumento, pero ¿qué te parece si nos juntamos los apóstoles juntamente con los ancianos allá en Jerusalén? Y ahí vamos a ver si es cierto lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, él quería precisamente de que todos los que se convertían al evangelio, de los que no eran judíos, guardaran toda la ley de Moisés. Y toda la ley de Moisés es muy rígida. Si tan solo a los adúlteros los mataban a pedradas hasta la fecha. Si un anatema dentro del pueblo de Dios había, lo mataban a pedradas, y no nada más a él, a toda su familia. Vemos al anatema que sucedió allá en Jericó, que se trajo las prendas babilónicas y todo eso, lo mataron a pedradas. Entonces todo eso es lo que el apóstol Pedro quería, que los que se convertían de los gentiles, de nosotros, de los que no somos judíos, guardáramos toda la ley de Moisés. Y por eso el Señor Jesús habla aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, fíjense una cosa, de que el Señor exclama, dice, Él está ahí en la oración de San Juan 17, Él está orando por sus apóstoles, únicamente por sus apóstoles. Porque si lo vemos desde el concepto desde el versículo 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahí yo le compruebo que él estaba orando por los 12 discípulos, porque claramente dice,
yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es el hijo de la perdición? Judas, San Judas. Exactamente, a Judas Tadeo, el Iscariote, porque hay dos Judas dentro de los apóstoles, el Tadeo y Iscariote. El Iscariote, el que traicionó al Señor, lo traicionó precisamente porque él ya estaba escogido para eso. Y así vemos ahora en la actualidad, hermanos, dentro de las religiones, dentro de las doctrinas que ahora imparten en otras iglesias. Yo no tengo nada en contra de ellos, yo nada más, lo único que tengo en contra de ellos es que están llevando a las almas al abismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a caer al abismo. Allá quiero que sepa que en el día del juicio, no va a estar su pastor, no va a estar su hermana, no va a estar su mamá, no va a estar su vecino que lo adoctrinó. No, ahí va a estar usted y él. Y lo que le va a juzgar a usted es la palabra. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado, esas son las que los van a juzgar en el día postrero. En esta sociedad, hermanos, que estamos viviendo, son tiempos, hermanos, catastróficos. En una sociedad, hermanos, a donde nos estamos acostumbrando a llamarle bueno a lo malo y a lo malo bueno. Es una sociedad, hermanos, que nosotros la hemos denominado como la era de Noé. Cuando el Señor Jesús decretó que la humanidad se iba a acabar, ¿qué fue lo que le dijo a Noé? Según dicen las Escrituras, díjole Dios a Noé, me arrepiento de haber hecho a la humanidad, porque sus pensamientos y sus caminos son de continuo al mal. Y quiero que sepa que en ese entonces no había Biblias, no había religiones, no había sectas, todos creían en Dios, en un solo Dios. Algunos creían en monigotes, en las aves, en el sol, en la luna. De hecho, los judíos, antes de recibir a Jehová como Dios, ellos creían mucho en la luna, por eso su año es lunar, no solar como el de nosotros. Y hasta que el Señor les dijo que ellos ya estaba harto de sus lunas nuevas y todas esas cosas. Entonces, todas esas cosas el Señor las eliminó de nosotros, que somos el pueblo gentil, del que no somos del pueblo de Israel, que somos de otras naciones. Y vemos, hermanos, que en esta sociedad, hermanos, que se está convirtiendo en una sociedad totalmente depravada, a donde una niña de 12 años lleva una carriola arrastrando, muchos piensan que es su hermanito y es su hijo. En una sociedad, hermanos, a donde vemos a dos mujeres besándose en la calle agarradas de la mano. A una sociedad, hermanos, a donde estamos viendo, hermanos, dos hombres besándose y agarrándose la mano e incluso casándose dentro de alguna iglesia. Es una sociedad totalmente depravada. Y yo, hermanos, no me espanto. Yo, al contrario, yo le doy la gloria al Señor porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Y la palabra de Dios dice que así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé había gente borracha, había gente fornicaria, había gente adúltera. Y hermanos, nada los podía acercar a Dios. Sabían que había un Dios. Dice que Noé durante 100 años les estuvo diciendo, arrepiéntanse porque el Señor va a acabar con esta humanidad a través de un diluvio. Nadie le creía, nadie le creyó. Por eso el Señor Jesús, cuando Él asciende a las nubes, Él, hermanos, instituyó apóstoles, y los apóstoles, ellos posteriormente fueron enviados a todas las naciones. Y lo primero que el Señor les dijo, enséñenles que guarden todas estas cosas. No nada más es cosa de creer y que yo ya voy a una iglesia, que yo traigo una Biblia, que yo traigo un saco y que yo traigo corbata y yo ya soy salvo. No, el Señor Jesucristo claramente fue claro y dijo, enseñándoles que guarden
todas estas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas de las cuales nosotros tenemos que guardarnos como pueblo gentil? Cuando en el concilio de Jerusalén, cuando el apóstol Pablo, que anteriormente se llamaba Saulo de Tarso, que se cambió el nombre para que no se espantaran los que andaban persiguiéndolos, eran cristianos, se llamó el apóstol Pablo, le dio los argumentos a todos los apóstoles y les dijo por qué razón nosotros ya no teníamos que guardar la ley mosaica sobre ritos y esas costumbres, ¿sí? Como el practicar la crucifixión y esas cosas. Si ellos se metieran a la Biblia se darían cuenta de que son ritos totalmente satánicos. ¿Y por qué más? Porque es una burla totalmente lo que hacen del sacrificio del Señor Jesús. Hace poco allá en Brasil se hizo una parodia del sacrificio del Señor y crucificaron a un homosexual vestido de mujer. Para que usted vea qué tan terrible significado tienen esas cosas. En realidad, si ellos leyeran a donde dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 14, dice que la cruz es un signo de maldición, no de bendición. Hay iglesias, hermanos, que incluso tienen una cruz, ya sea en el púlpito, en la pared y esas cosas, y eso es un signo de maldición, no es de bendición. Según la Biblia, a mí me lo dice desde el Antiguo Testamento, porque la misma palabra de Dios dice, escrito está, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Y eso, hermanos, está escrito y no lo podemos quitar. Entonces, no es un signo de bendición, es un signo de maldición. Muchas veces incluso hay iglesias, hermanos, que tienen, yo me acuerdo, tienen una imagen grande de una cruz. Y yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo estaba pequeño, mi mamá me decía, yo no voy a la iglesia de tu hermano porque ahí le dan la espalda, dice, a una cruz y se ponen a rezar según ellos. ¿Por qué le dan la espalda a la cruz? Y fíjense que tardé mucho tiempo en descubrirlo por qué. Aleluya. Pero gracias al Señor, el Señor me ha abierto el entendimiento. Nosotros como pueblo gentil, lo único que al Espíritu Santo le pareció en el concilio de Jerusalén, y eso no es cosa de volverlo a discutir, porque ya los apóstoles a los cuales les fue encargado que nos trajeran a nosotros el Evangelio, ellos lo discutieron, y el apóstol Pedro le pregunta a Santiago y le dice, a ver, Santiago, ¿qué te parece lo que el hermano Pablo ha dicho? Y dice que la escritura que separó a Santiago y dijo, parécele al Espíritu Santo. No dijo, me parece a mí. Dice, parécele al Espíritu Santo. No dejar ninguna carga a los que se convierten de los gentiles, sino únicamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogados, de fornicación y de adulterio. Y ya no dejaron ninguna otra carga. Ninguna otra carga sobre el lavamiento de pies y una serie de ritos que hacen en otras denominaciones. Yo no tengo nada en contra de ellos, nada más que porque le están mintiendo a las gentes. ¿Por qué los están engañando? Que si tú no diezmas te vas a ir al infierno. Que si tú no haces esto, que te vas a ir al infierno. Que si aquello... El Señor únicamente dejó esas 4 cargas de la ley de Moisés. Y en realidad, fíjese una cosa, el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Gálatas, y en esto se cumple toda la ley, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley. O sea, el amar a tu prójimo implica verdaderamente dar el amor sin fingimiento, así lo dice la palabra de Dios. No podemos, hermanos, hablarle así nada más a los que nos aman. ¿Qué recompensa tendríamos? Dice, lo mismo hacen los que no conocen a Dios. Mas yo les digo, amen aún a sus enemigos, oren por los que les roban, no devuelvas mal por mal, dice,
Antes bendice. Debemos de bendecir a aquellos que nos vituperan, que nos dicen, no, pues nos ven como una secta, ya dicen, no, pues fulano ya levantó una iglesita y aquellos, no, nosotros somos un concilio totalmente registrado ante las leyes y ante las leyes celestiales. No nos autoproclamamos ministros, gloria al Señor, por su misericordia. Amén. Entonces, para no sacarlos tanto del tema, en esta sociedad, hermanos, que estamos viviendo, es la sociedad del último tiempo. Y si usted está aquí, es porque Dios lo ha escogido para ser salvo de esta perversa generación, como lo dice la Escritura. La Escritura, hermano, lo voy a llevar a la Escritura para que usted comprenda y entienda lo que estamos hablando. Gloria al Señor, amén. Ahí en el versículo 4 de Mateo 16, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre, amén. Gloria a Dios, amén. Dice estas cosas, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fíjense bien. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había yo dicho. Esto no os lo digo al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, y os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjese bien, el Espíritu Santo viene a dos cosas: a redarguir al mundo de pecado y del juicio venidero. Y en la iglesia donde no, hermanos, se confronta el pecado, en la iglesia donde no se predica del juicio venidero, a donde no únicamente te hablan de prosperidad y te hablan de bendición tras bendición, y que si que tú siembras para el Señor y que Dios te va a bendecir, hermanos, y no le redarguyen el pecado, ¿será el Evangelio de Dios? ¿Tendrán el Espíritu Santo? Dice la Escritura que el Espíritu Santo vendrá a dos cosas: a redarguir de pecado al mundo y anunciar el juicio venidero. La gente anda anunciando de casa a casa, de calle en calle, andan anunciando, hermanos, de que este mundo no se va a acabar. Pues esa es una mentira del diablo. Lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque este mundo sí se va a acabar. El Señor mismo, Él dijo, hermanos, voy a preparar morada para que donde yo esté, también vosotros estáis. Entonces, ¿por qué razón la gente anda engañando a las personas, diciéndoles de que aquí van a seguir reinando sobre esta tierra, siendo que está escrito claramente de que el Señor va a acabar con todas estas cosas? No quedará piedra sobre piedra. Así lo dijo. Gloria a Dios. Dice claramente la Escritura, hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Gloria al Señor. A donde el Señor nos enseña que la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo. Y sigue siendo astuta. A tanto, hermanos, que está engañando a multitudes de gentes, llevándolos al sectarismo, y creen que únicamente con traer una Biblia o cantar muy bonito, ya con eso ya van a ser salvos.
si no obedecen el Evangelio que está escrito en la palabra de Dios, han creído en vano. Y les voy a remachar algo bien claro que está en la palabra de Dios. No la voy a leer porque si no nos vamos a extender mucho, pero dice la Escritura: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Por eso yo le digo que lo que están haciendo ahorita, en estos días, es algo satánico. Lo están sacrificando a los demonios y no a Dios. Acabamos de leer que va a haber el día que hay gente que va a pensar que aún matándonos a nosotros están agradando a Dios. Va a haber el día que las gentes nos van a señalar a nosotros y van a decir: mira, estos son religiosos. Y yo sí les voy a decir una cosa: religioso es aquel que no obedece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: vosotros son sepulcros blanqueados. Y ellos sí son hasta la fecha religiosos. Ellos leen la Torá de memoria, leen el Pentateuco, lo saben de memoria. Para que sean del sacerdocio levítico y arónico, tienen que saberse todo el Pentateuco de memoria. Son religiosos, conocen la Biblia, pero no la obedecen. Ese es el peligro en donde está cayendo la gente. Porque mucha gente cree que nada más, no, pues yo voy el domingo, ya con él, ya levanto las manos al cielo y ya con eso yo ya soy más santo que... Pero no, hermanos. El Señor nos ha dicho que debemos de obedecer la palabra de Dios. Y aquel que no obedece la palabra de Dios está más perdido que Judas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Judas, fíjese bien, anduvo con el maestro 3 años y medio. Estuvo en el mejor instituto bíblico. Tuvo el mejor maestro. Tuvo el mejor teólogo a su lado. Y más sin en cambio se perdió. ¿Y sabe usted por qué se perdió? Porque nunca quiso obedecer al maestro. El maestro les decía que no haya rencor en vuestros corazones. Amen a sus enemigos, y él decía no. Incluso cuando la mujer vació el alabastro sobre él, se puso a murmurar en lugar de glorificar a Dios, que una mujer estaba ungiendo al maestro. Se puso a murmurar y a decir un montón de cosas. Por eso es que se perdió. Entonces los hijos de Dios tenemos que obedecer la palabra de Dios. Estas 4 cosas de la ley son fundamentales para que usted alcance su salvación. No hay de otra. No hay de otra. Si usted anda en fornicación, si usted anda en adulterio, si usted anda haciendo ritualismos, pues simple y sencillamente lo está haciendo, pero lo está haciendo para los demonios, no para Dios. Es ahí el peligro. Nosotros, incluso, si nosotros nos vamos allá en el libro de Deuteronomios, dice claramente que la Pascua únicamente es para el pueblo judío. Ahora dice, no, es que no podemos comer carne y que no comemos carne, pero sí se van y se hacen sus cervezas. No podemos comer carne y no vamos a comer carne, vamos a comer mariscos, pero ahí andan echando sus groserías. Fíjese bien, y para regresar al tema, por ejemplo, el día de ayer, y yo me gocé mucho porque estaba lleno de niños, se fueron porque ya vino el papá por ellos. Pero cuando Dios, hermanos, instituyó que nosotros debemos dejar que los niños vengan a Él, porque tal es el reino de los cielos. Yo el día de ayer, hermanos, en un internet donde fui a imprimir unos folletos, había como 4 niños ahí, hermanos, y una niña le decía, bravo, mañana no va a haber catecismo. Y el otro empezó a echar un montón de groserías. Y luego que la muchachita, la que estaba diciendo no va a haber catecismo, una niña como de 8 años, tienen unas más grandes que las que nosotros no sabemos. O sea, ¿de qué les sirve estar estudiando un catecismo si no les han enseñado el temor a Dios? Dice ¿qué dice ahí en Colosenses? En Colosenses dice claramente que ninguna palabra corrompida salga de nosotros, ni blasfemias y todas esas cosas.
esas cosas llevan a condenación. Entonces, ¿qué es lo que les están enseñando? ¿Qué es lo que les están instruyendo? ¿Hacia dónde los están llevando? Entonces, dice ahí en Génesis capítulo 5, versículo 1 y 3, dice claramente, que la serpiente era astuta, más que todas las bestias del campo. Amén. Entonces, así es como Él está actuando en estos tiempos. Está confundiendo a las gentes, diciendo, no importa que tú creas en tu Dios o que tú leas la Biblia, yo te tengo bien agarrado. ¿Por qué? Porque no te han instruido en el temor a Dios, no te han dicho de las cosas que te tienes que abstener, no te han dicho de las cosas que tú tienes que hacer para alcanzar esta vida eterna. Les vuelvo a decir, hermanos, yo no tengo nada en contra de su doctrina, en contra de sus iglesias, pero sí porque están engañando a las gentes. Si simple y sencillamente el Señor en San Juan 5:39 dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece encontrar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta sociedad, hermanos, que estamos viviendo, es la sociedad del último tiempo. La serpiente, hermanos, está engañando a multitudes de gentes. Yo veo iglesias muy grandes, muy bonitas, muy elocuentes, y predicadores que nada más con que hagan ya los tumban. Por ahí salió un video que decía que parecía karateca, no le decía que ya se caía la persona. Eso no es la salvación, hermanos. Claro que si usted cae en bendición y quiere caerse, la toca el Señor, pues ya va a ser otra cosa. Si usted quiere hablar en lengua, quiere gritar, pero que sea el Espíritu Santo que la toque, no el hombre, porque el hombre muchas veces manipula la mente de las personas. Eso es lo que está sucediendo, que Satanás está usando a las personas para manipular a las masas. Entonces, vemos, hermanos, la astucia que usó la serpiente para engañar a Eva. Y el apóstol Pablo lo dejó bien escrito y dijo, más temo. Él tenía ese temor, que así como la serpiente engañó a Eva, también ustedes sean engañados. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. En estos tiempos, hermanos, se está viviendo tanto sectarismo, pero se han olvidado de instruir a las almas al arrepentimiento, al amor y a las buenas obras. Ahora, hermanos, en la actualidad vemos que la gente con necesidad, y la gente cierra su corazón a la necesidad, siendo que el Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos dijo claramente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cosa que ya se ha perdido en estos tiempos. En estos tiempos, hermanos, a donde vemos que la serpiente está engañando a la humanidad y les dice, no importa de que tú tengas relación hombre con hombre o mujer con mujer, únicamente con que creas en Dios, Dios te va a perdonar. No es así. La palabra de Dios, así como les acabo de decir, nos dice que debemos de abstenernos de fornicación y de adulterio. Y dice la Escritura claramente, cuando la serpiente le dijo a Eva, de cierto te ha dicho Dios que no has de comer de este fruto, pero yo te digo, mas sabe Dios, dice, que el día que comieres de ese fruto serás igual a él. La engañó, fue engañada. Por eso nosotros los que estamos aquí debemos de saber verdaderamente en qué estamos creyendo, porque podemos haber salido de una religión falsa y entrado a otra, y así podemos estar siendo engañados por la serpiente.
El apóstol Pablo dijo, si viene alguien predicando otro evangelio, o otro Jesús, o otro espíritu del que ya ha sido anunciado. E incluso allá en Gálatas lo remacha bien claro y dice, no que haya otro evangelio, sino que muchos lo han torcido para sus propios beneficios. Y claramente dice, el tal sea anatema. Si predicamos otro evangelio, o si torcemos las escrituras, estamos bajo de maldición. Yo te puedo decir, respeta a las autoridades te están dando permiso que tú te cases mujer con mujer, hombre con hombre. No. La Biblia es clara y el Señor Jesús lo estipuló bien claro. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice que se unirá a un hombre. No dice la mujer se unirá a una mujer. Y lo que ya está escrito no lo podemos quitar. O Dios se habrá arrepentido y habrá dicho, no, pues ahora sí que se junte cada quien como quiera. No. Según Romanos en el capítulo 2 dice que los hombres, dice que dejando el uso natural de sus mujeres, Dios los entregó una mente pervertida. ¿Por qué? Porque trucaron la gloria de Dios. Lo convirtieron en la imagen de hombre, de animales, de cuadrúpedos. Y por eso Dios los ha entregado una mente pervertida, de que aún hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Por qué? Porque ellos han creído en un Jesús diferente al que resucitó de entre los muertos. Nosotros no predicamos a un Jesús crucificado, no predicamos a un Jesús muerto, no predicamos a un Jesús, hermanos, colgado en el pecho, en la pared. Predicamos a un Jesús que es espíritu, que resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Le puede dar gracias al Señor? Aleluya. En esta generación, como yo les había dicho, hermanos, es una generación totalmente pervertida. Tan pervertida, hermanos, que se están acostumbrando a verlo todo natural. Anteriormente, me acuerdo, algunos de ustedes que son de mi edad, yo creo que no, aleluya. No, pues la llevo por 5 años. Ya la voy alcanzando. Era un escándalo. Era totalmente un escándalo total, ¿verdad, hermana? De ver a un hombre con un hombre en la calle. A ver una mujer con una mujer en la calle. Ahora la sociedad le llama diversidad de género. No. La Biblia dice claramente que eso es aberración a Dios. Dice la palabra de Dios que abominación es a Jehová varón que se echa con varón. Y ahí no lo podemos quitar. Si ya está escrito, así es. Gloria al Señor. Entonces, nosotros, hermanos, vamos a leer en Números capítulo 11 para que usted vea claramente que lo que le estaba yo diciendo hace un rato, pues no es otra cosa más que el cumplimiento de lo que dijo el apóstol Pablo, que él tenía un temor, y ese temor era de que nosotros fuéramos engañados, que así como la serpiente engañó a Eva, nosotros también fuéramos engañados. Números 11, 4 y 5. Gloria al Señor. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo
un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahí es donde nosotros vemos, hermanos, que las gentes en la actualidad así están. Se convierten al cristianismo, pero quieren traer, hermanos, las cosas del mundo a la iglesia. Se convierten, hermanos, al evangelio, pero los predicadores, para tener las iglesias llenas, permiten meter al mundo a la iglesia. Que un poquito de esto no hace daño, que un poquito de aquello no hace daño. Y empiezan, hermanos, a celebrar ritualismos totalmente católicos. Yo le decía cuando hablaba yo con un ministro acerca de precisamente de los ritos que ellos hacen en estos días, que celebran la Pascua, de no comer carne y esas cosas, y que se lavan los pies. ¿Por qué no te das cuenta de que tú estás practicando todo lo que practica la Iglesia Católica? Yo lo meto ahorita a la internet, y el Papa estaba alabando allá a 12 pelados de pecadores, hijos del diablo. O sea, hacen ritos y ritualismos que hace la Iglesia Católica. Entonces, ¿en qué evangelio han creído? Si el Señor ya nos hizo libres de todos estos ritualismos. Ahora, ¿sabe usted cuál es el verdadero lavamiento de los pies? Es que yo lo ame. Precisamente, ¿de qué me sirve que yo le lave los pies si no le doy a usted lo necesario, que es el amor de Cristo? El verdadero amor, que es sin fingimiento. Aleluya. Ahora los engañan y dicen: no, pues que si no te lavas los pies, le dicen como a Pedro, no entrarás al reino de los cielos. Y le dijo a Pedro: pues lávame completo, porque vaya completo. Pero la Escritura dice que el que no obedece a la Escritura no entrará al reino de los cielos. Porque en la obediencia está la excelencia. Dice claramente allá en Colosenses: buscar primeramente las cosas de allá arriba. Si habéis pues muerto en Cristo, buscar primeramente las cosas de allá arriba, no las de la tierra. ¿Y qué es? Todos esos ritos judíos, ¿son carnales o son espirituales? Los ritos judíos, todos los ritos judíos eran en la carne, y eran sinónimo de lo que había de venir, de lo que nosotros como pueblo gentil habíamos de practicar: el amor hacia nuestros semejantes. ¿Qué le preguntó el Señor a aquel muchacho que se le acercó? ¿Qué es necesario que yo haga yo para ser salvo? ¿Qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y le dijo: ¿conoces los mandamientos? Todo esto conozco. Pues ahora, reparte tus bienes, o sea, ama a los demás. Pero él no lo entendió. Como era muy rico, dijo: no, pues ¿cómo voy a desbaratarme toda mi fortuna? Pero el Señor le estaba diciendo: ama a los demás. Tenemos que amarnos unos a los otros. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, también nosotros debemos de amarnos. Y así vamos a ser libres precisamente de cualquier maldición que esté viviendo en nuestras vidas. El amar a Dios sobre todas las cosas. Porque la Biblia claramente dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. No son dos, no son tres. Uno es. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo
como a ti mismo. Entonces, si esta generación, hermanos, nos está demostrando que es la generación del fin, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someternos a la palabra, obedecer el Evangelio, sin el cual nadie verá. Dice claramente la Escritura, buscar la paz para con todos. Escúchenlo bien. Buscar la paz para con todos, que a veces no se puede. Y la santidad, sin la cual nadie, ahí está. Ahí se acabó tu religión, ahí se acabó tu creencia, ahí se acabó todo. Buscar la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor que el Señor hable a nuestro corazón. Tal vez usted se quedó un poco perturbada, tal vez no comprendió mucho del mensaje, pero si usted quiere, hoy, después del servicio, cuando usted guste, le impartimos el estudio de los mandamientos que Dios instituyó sobre el pueblo gentil, que nosotros no tenemos que guardar ya ningún ritualismo de la ley mosaica, porque claramente dice que Él la crucificó. En la cruz llevó todos los ritos. Ahí lo dice en Gálatas claramente. Entonces, si usted sigue practicando los ritos judíos, Cristo no está crucificado para usted. Simple y sencillamente así de fácil. Si usted sigue adorando al Cristo crucificado, entonces no ha resucitado. Y si no ha resucitado, entonces ¿en qué Cristo han creído? Es tiempo de que usted se someta a la palabra. La palabra es lo único que la va a llevar a usted al cielo, no soy yo. Es lo que ya está escrito, lo que ya está estipulado. Amén. Oramos. Bendito Dios y buen Padre, Señor Jesús, te damos la honra y la gloria, porque tú has impartido tu palabra, Señor. Los corazones, Señor, que tú has abierto, Señor, a nuestros vecinos, a los que aquí están presentes, Señor, que usted, Señor, grabe, Señor, esta palabra en su corazón y haga la obra para la cual usted la ha enviado, Señor. Tu palabra me dice que no volverá a ti vacía, Señor. Antes hará la obra por la cual usted la ha enviado. Y usted la ha enviado, Señor, para libertar. Usted la ha enviado para hacer libre al oprimido, para hacer una grande bendición sobre aquellas familias que están en rompimiento, para aquel que te está buscando, Señor, verdaderamente de corazón. Conozcan, Señor, que usted es el Dios verdadero conforme a su palabra. Por eso te pido, Señor, que las almas que han escuchado este mensaje, Señor, usted sea obrando en su corazón, que usted sea el que selle esta palabra en su corazón y a través de su Santo Espíritu los lleve a la verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a cada uno de aquellos que han escuchado tu palabra. A partir de este momento, Señor, usted sea en su vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Haga la obra. Aleluya. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, amén. Él nos trajo con el propósito de ayudarnos, de abrir nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, de que nos demos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, amén. Y que estamos viviendo, hermanos, tiempos peligrosos, amén. Que debemos de tener cuidado
de vivir su palabra, amén, de seguir sus mandamientos, sus estatutos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues así, hermano, vamos a